Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio breve de una porción de Colosenses, específicamente el capítulo 3. Y aunque técnicamente no es la parte 2 del sermón de la semana pasada, en términos prácticos bien podría serlo, porque nuestro texto de esta mañana es una continuación de los mismos pensamientos e ideas que se encuentran en el texto de la semana pasada. Los versículos 8 al 11 de la semana pasada estaban indicando el comportamiento que se debe evitar dentro del cuerpo de Cristo, comportamientos para quitar. Esta semana la idea es la misma, pero nuestros versos pintan una visión positiva en lugar de negativa. En otras palabras, lo que debemos hacer, no lo que no debemos hacer. Pablo hoy día nos da contexto que si los aplicamos nos da el comportamiento, nos dice de el comportamiento que debemos despojarnos, que si lo aplicamos aquí en Lakeside, pues este sería un paraíso, un lugar no solo que disfrutaríamos de un compañerismo y un amor sin precedentes, sino un lugar donde las demás personas que lo visitan verían el cuerpo de Cristo en funcionamiento como Jesús quería. Leí estos versículos la semana pasada, pero los propósitos y los planes de Dios para nosotros, como vimos, suyos no son un misterio. En Juan 17:11 dice, Padre Santo, guárdalos en su nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. En Romanos 15, empezando en el versículo 5, dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Las ideas que fueron el punto primordial de estos estudios la semana pasada son los mismos punto primordial del estudio de esta semana. Pablo estaba escribiendo para animar a los creyentes que en muchos aspectos estaban bien, pero él sabía que eran pecadores y todavía tenían la lucha contra la carne. Y vemos en Romanos 7, empezando en el versículo 18, él dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Esta es una lucha que cada uno de nosotros tenemos. Los estándares que tenemos ante nosotros hoy día son sublimes y elevados, pero son alcanzables por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que quiero ser claro desde el principio. Creo que Lakeside le va bien en muchas de las cosas que discutimos en esta mañana, en estas áreas, pero estoy seguro de que todos reconocemos áreas en las que debemos arrepentirnos personalmente y esforzarnos por caminar en obediencia. E incluso cuando lo hacemos bien, no dudo que Pablo nos exhortaría como lo hizo con los tesalonicenses. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que habéis andar y a agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ellos más y más. Eh, lo que vemos aquí es el tener una mente y un cuerpo para agradar al Señor. Lo que vemos aquí son tres aspectos que estamos viendo, pero en resumen es el fomentando, lo que está fomentando la unidad en el cuerpo de Cristo. Por primero es ver a los demás de la manera más favorable posible. Vemos en el versículo 12 que el apóstol dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Es interesante porque Pablo establece verdades teológicas profundas que no debemos pasar por alto.
Él ya nos ha dicho, y lo leímos esta mañana en el versículo 3 y 4, que ustedes han muerto porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea magnificado, entonces vosotros también seréis magnificados con Él en gloria. Y vemos que Él nos está diciendo que el viejo hombre está muerto y tenemos un nuevo hombre eh, que Él nos va a decir cómo el nuevo hombre se ve, y Él específicamente está hablando a aquellos que han sido elegidos de Dios. Cómo usted se ve a sí mismo impacta cómo usted vive su vida, pero también impacta cómo usted interactúa con otras personas. Es más, de hecho, muchas de nuestras interacciones pecaminosas con los demás son causadas por nuestra visión inflada de nosotros mismos. No tomamos en serio lo que dice las Escrituras. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. Me voy a centrar más en esto a medida que trabajemos en este versículo, pero la realidad es que creemos que tenemos derecho, merecemos algo, porque en el fondo pasamos, nosotros nos queremos a nosotros bastante, a nosotros mismos, y creemos que estamos mejores, que somos mejores que los demás, y lo sabemos mejor, pero en cada uno de nosotros hay un poco de esta actitud. Lucas 18:11 dice, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos, pero si no tenemos cuidados, podemos ser como este fariseo. Pero cuando pensamos en la doctrina de elección, esa actitud de mira qué tan bueno soy yo, desaparece. No fuimos escogidos por Dios porque somos mejores que esas otras personas. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay ninguno justo, ni aún uno. Eso nos incluye usted y a mí. De hecho, la Biblia lo hace claro una y otra vez, que fuimos salvos en medio de nuestra pecaminosidad. No porque nos hubiéramos limpiado nosotros mismos y ganado el favor de Dios. En Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted mira alrededor de la sala a todos los demás creyentes aquí en Lakeside, tenemos una cosa en común: todos somos pecadores que merecemos el infierno. Sin embargo, tenemos otra cosa en común. Tenemos puesta nuestra fe en Jesucristo, y gracias a Dios Él nos eligió a nosotros y nos apartó de nuestros pecados. Esto es maravilloso. Dios se agachó y vino a nosotros y nos apartó. No fuimos nosotros a buscarlo a Él. Él vino y nos encontró. El primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiación por nuestros pecados. Aquí está el punto de todo esto. El hecho de que Dios nos haya elegido no es motivo para que nos demos palmitas en la espalda y creamos que somos mejor que nadie. Nosotros no hicimos nada que nos hace merecedores mucho más que cualquier otra persona. Segunda de Timoteo 1:8-9 dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en la
en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Eso es importante. Miren a su alrededor, las personas al lado suyo, esos pecadores son como usted. Nosotros todos estábamos huyendo de Dios. Éramos sus enemigos. Él fue el que escogió poner su amor en nosotros. Es un punto muy importante para pensar todas las cosas que estamos viendo hoy día. No merecemos lo que Dios nos ha dado. Pablo enfatiza esto mucho más allá en los resultados y nos ayuda a tener la perspectiva correcta cuando estamos viendo a otros creyentes, especialmente aquellos con los cuales este momento en particular no estamos muy contentos con ellos. Él dice, porque aquellos que entonces como escogidos de Dios, santos y amados, vemos que Pablo específicamente está hablando de que nosotros somos santos simplemente por lo que Dios ha hecho. Él nos ha puesto a un lado. Primera de Pedro 2:9 captura ese pensamiento. Él dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. No solamente hemos sido puestos a un lado santos, pero somos amados por Dios. Él puso su amor en nosotros. Lo leí y les dije que lo voy a leer nuevamente y lo voy a leer nuevamente en primera de Juan 4:10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dios nos eligió y nos ha puesto a un lado, pero también eligió al cristiano que te molesta, el cristiano que no hace las cosas que en la manera que tú lo haces, y el cristiano que no escucha. Él también los puso aparte. Él los ama a Él también. Ellos son pecadores, sí, nos pueden frustrar, sí. Puede ser que a usted no le gusta, pues, ya, sin duda. Pero todo esto se aplica a usted también. Y sin importar todo esto, Dios lo escogió a usted y lo escogió a ellos también. Y por el trabajo de Dios en usted y en otros creyentes, Él nos espera que nos comportemos de la manera que Él quiere que nos comportemos. Y dice, entonces como escogido de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Pablo realmente está aquí hablando del nuevo yo, el hombre nuevo, la nueva vida que tenemos en Cristo. Y así como él ha repasado dos largas listas de comportamientos a posponer, primero en el área de la inmoralidad sexual y luego en el área de cómo nos relacionamos el uno con los otros, él aquí nos está diciendo cómo debemos comportarnos en vez de esas áreas negativas. Él dice, revestidos con un corazón de compasión. Todos nosotros tenemos que tener, él está hablando que tenemos que tener esta disposición de compasión, una actitud de piedad y misericordia hacia con otros. Usted se siente mal por ellos, a usted le preocupan ellos y tiene ternura por ellos en su corazón. Lo que Pablo nos está diciendo realmente es que reflejemos el corazón de Dios. Dios dice en Éxodo 34:6, dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente. Nosotros debemos tener esta actitud con otros. Nosotros lloramos cuando ellos lloran, pero también tenemos piedad y misericordia con ellos, que a lo mejor hay algo en la vida de ellos
que nosotros no sabemos. Él también nos dice que nos revestidos de bondad. Que nos pongamos la bondad en nosotros. Esto es buscar el bien de los demás. Está estrechamente relacionado con la compasión, queriendo lo mejor para ellos por su corazón compasivo. Lo que el buen samaritano hizo, otros pueden pasar por un lado, pero en Lucas 10, 33, 35 vemos esto, dice, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolos sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes cuando yo regrese te lo pagaré. La amabilidad se muestra en la disposición a ayudar a los demás cuando necesitan ayuda, porque te preocupas por ellos y sus necesidades, incluso si te incomoda. Dios nos muestra bondad. Nosotros a su vez debemos mostrar bondad a los demás. Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios. La bondad es uno de los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22, lo que significa que no tenemos excusa. El Espíritu de Dios nos permite revertirnos de la bondad. Con el Espíritu de Dios podemos mostrar esto. Y Pablo continúa, revestidos de humildad. Él está hablando de verdadera humildad, no que finjamos hacer esto, pero genuinamente ver a los demás como más importante que nosotros. Cuando vemos a las personas alrededor de nosotros, pensar que ellos son más importantes que nosotros. Ellos no están aquí para servirle a usted, pero usted tiene un corazón que dice cómo yo puedo servirles a ellos. Jesús se escribió a sí mismo como humilde en corazón. Y creo que Pablo está hablando esto también. Pablo lo expresó de esta manera en Filipenses. Dice Filipenses 2, 3 al 4. Dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Una persona humilde entiende su propio lugar ante un Dios santo. Nuevamente, una persona humilde entiende cómo está de enfrente de Dios. En Lucas 18:13 dice, pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. La idea de humildad está expresada por Jesús en una parábola. Piense en qué persona es su configuración predeterminada. En Lucas 14, 7 al 11 dice, y comienzo a referir una parábola de los invitados, como advirtió, escogían los lugares de honor a la mesa, diciéndoles, cuando seas invitados por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú, y viniendo el que tiene invitó a ti y a él te diga, dale lugar a este. Lo que Pablo está diciendo es nuevamente que seamos humildes. También está diciendo revestidos de mansedumbre. Esto también se traduce en algunas versiones como ser mira, como ser cuidadoso con otros, tener esa mansedumbre transmite la idea de estar dispuesto a soportar una dificultad en lugar de infligir una dificultad. Es una voluntad de ferir a los demás y esta estrechamente relacionada con la humildad. John MacArthur lo resumen de esta manera: no es debilidad o falta de valor, sino más bien una voluntad de sufrir daño en lugar de infligirlo. La persona amable sabe que es un pecador entre los pecadores y está dispuesta a sufrir las cargas que los pecados de los demás puedan imponerle.
Eso también es un fruto del Espíritu en Gálatas 5. Este es alguien que no está preocupado por tener siempre protegidos o reivindicados sus derechos. Como sabe que es un pecador, como el pecador que le ha hecho daño, está dispuesto a mantener la paz en lugar de insistir en la justicia. Eh, sí, Pablo sigue diciendo, revestíos con paciencia. Puede ver cómo todo esto comparte un tema común. Nuevamente denota una longanimidad que soporta el mal y soporta la conducta exasperada, exasperante de los demás en lugar de enfurecerse con ellos y tratar de buscar venganza. Pablo nos está diciendo que nos vistamos de estas virtudes. Él tiene una enseñanza similar en otros lugares. En Efesios 4, 1 al 3 dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis en una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportados unos a los otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, sí podemos todo esto juntos. Oro para que pueda ver que enumere como mi punto, ver a los demás de la manera más favorable posible. Otros cristianos te van a decepcionar, son pecadores, no siempre estamos en nuestro mejor momento, pero un creyente que camina por el Espíritu, uno que desea ser como Cristo, ve a otros creyentes no como enemigos y malos que quieren hacerles miserables, ven a los demás creyentes como también elegidos por Dios, también santos, también amados por Dios. Esto nos requiere que tomemos nuestro tiempo y veamos a la situación. No tenemos que aprobar el pecado, pero pensar que a lo mejor alguien ha pasado por una semana bastante dura, a lo mejor no lo ha tratado usted bien, pero a lo mejor no es usted con lo que ellos están luchando, sino que están luchando con la vida. Ahí es donde la compasión, la bondad, la paciencia toma lugar. Nosotros pensamos que el mundo es acerca de nosotros y fácilmente nos ofendemos cuando debemos estar preocupados de qué está pasando en la vida de otra persona y venir al lado de ellos para ayudarles. Hablando de amor, leeré esto luego, pero el amor cree todo, soporta todo, y en vez de eh, estar enojados con alguien, debemos ver a los creyentes como Dios los ve, escogido por él, puesto a un lado por Él, amados por Él. Estas son palabras que son duras de aceptar, pero creo que las palabras del versículo 13 son inclusive más duras. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Debemos ver a otras personas de la mejor manera. En segundo lugar, debemos ser rápido para perdonar cuando otros nos lastiman. Nuevamente, en el versículo 13 dice, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo está lidiando con la vida real. Los cristianos no deben hacerse daños unos a otros, pero todavía lo hacemos, todavía pecamos unos contra otros. Pero Pablo deja claro que estamos identificados con Jesucristo. Nos ponemos a una conducta piadosa, lo que nos permite responder de manera diferente al mundo, a las ofensas contra nosotros. Soportamos a otros pecadores porque somos pecadores.
ellos tienen fallas, deficiencias, debilidades, pero son elegidos por Dios, puesto aparte, amados por Dios. Así que estamos dispuestos a soportarlos, a amarlos de todos modos. Pablo dice esto en Romanos 12, versículo 14, empezando en el versículo 14, dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y lloran con los que lloran, tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, está en paz con todos los hombres. Eso es soportarnos unos a los otros, pero más allá de esto, nosotros debemos perdonar a otros activamente. Pablo dice, perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No debemos ser los que llevan cuentas. El amor no guarda registro de los errores. Perdonaos unos a otros. Perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Nosotros debemos ser rápidos a perdonarnos unos al otro, no de vez en cuando, no simplemente cuando nos sentimos, sino siempre, sin importar qué. Lo que es interesante es que es claro de que hay eh, un- una queja válida. Alguien ha pecado en contra de otra persona. La queja es muy válida, pero no importa porque el creyente entiende de que ellos aman a sus hermanos en Cristo, hermanos y hermanas en Cristo, y ellos quieren ser tolerantes, pacientes con ellos, de manera que cuando la ofensa suceda, nosotros recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros, y así como Cristo os perdonó, así también ustedes lo harán. Esta enseñanza es dura. Está unida a nuestra actitud de humildad. Nosotros queremos justicia, queremos nuestros derechos. Ellos deben pagar por lo que han hecho. Todo el mundo tiene que entender que yo soy inocente. Nosotros queremos justicia, nuestros derechos. Pero eso no es bíblico. Eso es carnal. En Galatas 5:19, los hechos de la carne se pone aquí en lista. Dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Nosotros entendemos que todas estas cosas pasan porque somos pecadores. Pablo nos está diciendo últimamente que veamos las ofensas contra uno como Dios ve las ofensas de nosotros contra Él. Tenemos que perdonarlas rápidamente, incondicionalmente. Me doy cuenta que esto es muy difícil. Estas enseñanzas es consistente y frecuente en el Nuevo Testamento, que no podemos escaparnos de ellas. En las palabras de Mateo, el capítulo 6, versículo 12, dice: y perdonamos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Solo está diciendo: perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Lo que está diciendo es que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, nuestros padres, no va a perdonar nuestras transgresiones. Ok, tú me convenciste, te voy a dar un strike en esa, pero a lo mejor hasta 2, pero 3, olvídate, ese es el límite. No puede.
No, es eso de dar una, dos, tres oportunidades. No, no, no podemos poner límites a, al- a lo que Jesús ha hecho por nosotros. En Mateo 18, 21, 22, Pedro dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no, te digo, hasta 7 veces, eh, sino hasta 70 veces 7. Él realmente lo que está diciendo es que no hay límite. Inmediatamente después de esto, Jesús contó la parábola de un hombre que suplica misericordia. No tenemos tiempo de leerla, pero usted la puede encontrar en Mateo 18, 23 a 27. Había un esclavo que tenía una duda muy grande y él estaba pidiéndole a su amo que lo perdonara. Y el amo lo perdonaba. Y después que el amo le perdonó tanto a ese esclavo encontró a alguien que le debía algo y lo abusó. Y cuando esa persona pidió que lo perdonara, a ese esclavo a quien se le había dado tanta misericordia, no tenía misericordia para la otra persona. Y al final, en el versículo 33 leemos, ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu siervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Yo sé que esto es bien difícil hacer, porque somos como los fariseos. Estamos pensando, yo no soy como esa persona que pecó en contra de mí, pero enfrente de nuestro Señor somos como ellos. Nuestro Señor Dios nos ha perdonado un montón de pecados, una deuda ilimitada. Y cómo no podemos perdonar rápida y libremente a otros, a creyentes, incluso cuando nos hacen daño. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Bueno, ok, a lo mejor lo voy a pensar. Si se humillan y se arrepienten y suplican misericordia, y si ellos aceptan que yo estaba correcto, ellos estaban equivocados, y demuestren eso en su corazón. No, eso no es perdón en absoluto. Eh, en el capítulo 23 de Lucas, el versículo 33, leemos, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Jesús murió por ti después de que admitiste que estabas equivocado. Él derramó su sangre por ti solo después de que te humillaste y suplicaste y admitiste que estabas equivocado. No, no. Él murió por nosotros antes de que nosotros nos arrepintiéramos. Pero no me malinterprete. No hay un recurso para el pecado. Por supuesto que hay. Es más, en Mateo 18, 15 al 17 lo dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Y si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno y a dos, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escucharlo a la iglesia, sea para ti como el gentil y recaudador de impuestos. Pero eso no cambia el deber de tu corazón. Incluso en tal caso, todavía usted lo perdona. No cuando se arrepientan, pero cuando se ha producido el delito. Una vez más, el pecado tiene consecuencias a veces. Si tu empleado cristiano te roba, lo perdonas de corazón, pero eso no significa que no llames a la policía o que no puedas despedirlo por robar. Pero lo que sí significa es que todavía lo amas y lo cuidas y buscas su bien, aunque tengan que pagar las consecuencias de su pecado. Todo vuelve a lo que Dios ha hecho por usted y por mí.
nos perdonó. Él envió a su Hijo a morir por usted. Así como fuiste perdonado, así deberías perdonar. Nuevamente, así como fuimos perdonados, debemos perdonar. Eso nos trae al punto final de fomentar la unidad en el cuerpo de Cristo. Primero, dice, ver a los demás de la manera más favorable posible. Segundo, ser rápido para perdonar cuando otros te lastiman. Y tercero, ama a otros cristianos a pesar de sus defectos. Pablo en el versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto de la unidad. Nuevamente, cuando usted ve todas estas conductas que Él nos está diciendo, que Él nos dice que nos pongamos, nos revistamos, esas son conductas que debemos adoptar. No sé que otros creyentes nos han hecho algo mal. Pero Él dice que además de todo esto, la cosa más importante es sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que nuevamente es el vínculo perfecto de la unidad. ¿Cómo podemos tratar a otros en esta manera que no es la manera en que normalmente queremos hacerlo? Lo hacemos porque Dios nos amó a nosotros, nos ama y nos amó, lo que nos permite amar a los demás, especialmente a otros creyentes. Ya vimos esto en 1 de Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Simplemente no hay forma de evitar esto. El amor lo es todo cuando se trata de relaciones entre creyentes, especialmente cuando los creyentes pecan en contra de nosotros. Pedro dice esto en 1 de Pedro 4:8, dice, sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos a los otros. ¿Por qué? Porque pues el amor cubre multitud de pecados. Esto realmente determina si estás en la fe, si retienes el amor a otros creyentes. No tienes un amor genuino por Jesús si tú no amas a otras personas. Si uno dice, no lo voy a hacer, no me importa lo que la Biblia dice. Si usted aguanta ese amor por otros creyentes, lo retiene, no lo da, usted no tiene el amor de Cristo. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. En Juan 15:12-17 dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo los amé. En 1 de Juan 4:20-21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y esto no son solo los creyentes que te tratan bien, incluye a los que son pecadores, es decir, todos ellos. Jesús resumió muy bien una actitud de corazón de amor incondicional, desinteresado. En Lucas 6:32 dice, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amar a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada en cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Si Dios nos llama a vivir así con nuestros enemigos, ¿cuánto más debemos reflejar esto con nuestros hermanos y hermanas en Cristo? Eso preserva la unidad, eso
preserva la paz. Por eso Pablo dice cuando nos vestimos de amor que es el vínculo perfecto de unidad. Eso mantiene el cuerpo de Cristo como uno. Eso hace que el cuerpo de Cristo sea precioso. Juan 13, el 34 al 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. Todas las obras del cristianismo sin amor no son nada. Nuevamente, sin amor, nada en la iglesia importa. Primera de Corintios 13, 1 al 3 dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o cimbal que retiñe, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Que nunca seamos de esa manera nosotros. Realmente todo lo que hemos estudiado hoy se centra en nuestro amor por aquellos a quienes Dios ha elegido. Que las palabras de Pablo a los Corintios sean nuestra realidad aquí en Lakeside, juntos como pueblo de Dios elegido, apartado y amado por Dios. En 1 Corintios 13, 4 al 8 dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la justicia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarían. Si hay lenguas, se acabarían. Si hay concesiones, se acabarían. Oren conmigo, Padre Celestial, entendemos los problemas de nuestro corazón. Cuando las personas nos tratan bien, cuando todo va bien, nosotros entendemos, es fácil amarlos. Nosotros podemos gozar, servir con ellos, verlos los domingos en la mañana. Señor, trabaja en nuestros corazones cuando pecamos los unos en contra de los otros. Ayúdanos en esos tiempos de poner un corazón de compasión, de bondad, de humildad, de paciencia. Ayuda a Lakeside que sea caracterizado por ser un lugar donde nos preocupamos los unos por los otros y rápidamente nos perdonamos. Señor, entendemos que nosotros tenemos esto como algo que tú nos has puesto para nosotros hacer, porque tú nos has escogido a nosotros, porque tú nos amaste a nosotros primero, no por nada que hayamos hecho, sino porque tú elegiste hacer eso. Esto es un deber para nosotros. Ayúdanos a ver que esta verdad nos haga humildes, de que estamos aquí para servir a otros, no por nuestra conveniencia. Y Señor, yo oro que aquellos que tienen problemas con otras personas, no, que los perdonemos, no porque ellos han hecho algo, sino porque tú has trabajado en los corazones de ellos y trabaja en los corazones de otros, que perdonemos como tú nos has perdonado a nosotros. Señor, ayúdanos, porque hay algunos aquí que no son verdaderos y fieles a ti en amar a los demás como tú los amas a ellos. Ábrele el corazón y los ojos que vean cómo tú los amas a ellos y cómo deben amar, que la sangre de Cristo fue derramada por ellos, Señor, y que nos traigas a todos unidos, Señor, en tu nombre, que nos
amemos. Si somos tus discípulos, tenemos que amarnos los unos a los otros, Señor. Oramos todo esto en el